invitado especial a un distinguido amigo de esta empresa. Se trata del expresidente de Guatemala, el ingeniero Jorge Serrano Elías. El ingeniero Jorge Serrano Elías ganó las elecciones el 11 de noviembre de 1990 y toma posesión el 14 de enero de 1991. Pero en el transcurso de su gestión se entera de que hay una lepra social llamada corrupción que estaba afectando los cimientos económicos de Guatemala. Guatemala es cuna de la civilización maya. Entonces, Serrano Elías, el presidente Serrano Elías en aquella ocasión, cierra la asamblea, cierra la Corte Suprema de Justicia, lo que es nosotros aquí, y los militares incómodos se dan un golpe de Estado. Bien, pero las cosas no terminan ahí. Jorge Serrano Elías se hace panameño, se viene a vivir a Panamá, se trae su familia, su corazón, la instala aquí, y en ese transcurso de este trotar por las calles de Panamá se le ocurre hacer un libro, redactar un libro que se llama La Guayaba tiene dueño, el secuestro del Estado de Guatemala. Buenos días, expresidente Serrano Elías. Le vamos a agradecer. En cada uno soy el periodista Emilio Sinclair. Quisiéramos que usted divulgue ante la nación panameña qué lo motivó a hacer este libro y el contenido de esta obra. Cada obra que uno escribe es como parir un niño. Sí. Es cierto. Bueno, mire, cuando yo salgo de Guatemala y yo hago las denuncias que hice y que se encuentran muy vivas hoy en la conciencia de los guatemaltecos. Todavía Guatemala continúa siendo un volcán en erupción desde que usted salió. Yo creo que cada día está peor. Sí, continúa. Es decir, cada día las bocanadas de fuego son más grandes. Sí. Pero cuando yo en aquel momento, en la proclama mía del 25 de mayo, yo hice ver los peligros que habían en el país con la forma como el narcotráfico, como el crimen organizado, en connivencia con empresarios del país, estaban tomando los diferentes estamentos del Estado, y les hice ver que lo que en Guatemala se estaba llegando a construir realmente era un paraíso para la delincuencia. Bien. En ese momento nadie me creyó. Sí. Señor presidente, usted acaba de mencionar la fecha 25 de mayo de 1993. Bien, permítame recordarle a nuestros oyentes que fue el 25 de mayo de 1993 que el ingeniero Jorge Serrano Elías disuelve la Asamblea Nacional y el Congreso. ¿Es así? La Corte. La Corte. La Sí. Corte para nosotros viene siendo... La Corte Suprema de Justicia, igual que el Congreso. Le voy a agradecer que continúe. Mire, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Lo que estaba sucediendo es que el Congreso se había vuelto prácticamente un mercado de leyes. Por ejemplo, entraban, y yo lo relato en mi libro, el caso de la Ley 51. Ellos me pusieron presión a mí para que yo entrara en un proceso de privatización. Yo dije, no voy a privatizar. Y no voy a privatizar porque sobre mi cadáver que yo convierto un monopolio privado en un monopolio estatal en un monopolio privado. Porque esto era, a mi criterio, y en mi país, lo más injusto que se podía hacer con el pueblo de Guatemala. Porque un monopolio privado fija condiciones, establece calidad, establece sus márgenes de utilidad y hace lo que se le da la gana. Entonces ellos vinieron, por ejemplo, compran una ley y de golpe y porrazo aparecía en esa ley, fuera de la administración de la energía, todo el Ejecutivo, incluso hasta la propia Contraloría General de la Nación. Imagínense. Sí. Entonces yo veto la ley. Y entonces montan en cólera. ¿Por qué? Es muy sencillo, señores. Ustedes saben que yo no quiero vender el sector. ¿Y cómo se lo quieren robar? Ni que yo estuviera loco, ¿no? Sí. Y entonces ahí empezó un problema muy serio, porque también yo recriminé a los diputados, porque habían diputados que organizaron todo para sacar la ley porque tenían intereses en una hidroeléctrica que estaba por construirse en Champerí. Sí, ingeniero Jorge Serrano Elías, cuando usted veta la ley, ¿intentó sofocar la llamarada de corrupción que había en su país? Bueno, mire, la corrupción es un mal endémico en nuestros países. La verdad es que... O sea, es una lepra incurable. Mire, es una lepra
es una lepra incurable que yo creo que, no incurable, no la podemos catalogar así, sino que está tan arraigada, porque por lo general se piensa que el corrupto es el funcionario público, ¿verdad? Y no solo eso. No, hombre, hay alguien que corrompe y está del otro lado. Y ese que corrompe, que está del otro lado, siempre va a querer que sus cosas sean más fáciles. Y entonces siempre va a tener el estímulo de dar plata para... Mire, por ejemplo, en Guatemala, la corrupción dentro del medio periodístico tiene nombre. Allá no dice usted que le da una mordida a un periodista, no, es una fafa. ¿Una fafa qué significa? La mordida que se le da al periodista. Ya eso está prácticamente legalizado. No está legalizado, pero para que, imagínese usted, entonces si la prensa, que es la que tiene que hacer las denuncias, para recibir ella sus provendas, tienen el privilegio de tenerle nombre específicamente a sus denuncias. Ya veo. Entonces a un periodista que recibe plata por debajo allá se le dice fafero. Ajá. Entonces vos tenés cuidado que ese es fafero. Ya veo. Ya ve, entonces ese tipo de corrupción, ¿cómo lo puede usted quitar de una nación que se ha construido en base a eso? Es terrible, pero contra eso es contra lo que tenemos que ir si realmente queremos rehacer las bases de la nacionalidad. Ingeniero Jorge Serrano Elías, manoseando su libro, que es acariciar un libro. Cuando uno acaricia un libro, le dan ganas, es como enamorarse de una mujer, acariciarlo porque uno le dan ganas de leerlo, y ya lo estoy leyendo, veo que usted aparentemente hay un mensaje que va dirigido a Panamá. Ah, sí. Yo lo interpreto de esa manera. Yo creo que, bueno, definitivamente, como yo hablo aquí en el libro, soy hombre de dos patrias. Alguien me dice, mira, tu segunda patria. Yo soy de dos patrias. Una patria es la que me vio nacer. Guatemala. Y otra patria, la que me acogió, me dio ahí sí que me protegió mi dignidad. Panamá. Y me dio la posibilidad de continuar adelante con mi familia. Yo tengo entendido que usted nació en 1943. 45. Sí. Y nos podía relatar un poquito cómo llegó usted a la presidencia, si Guatemala viene en una serie de dictaduras y de problemas. Es más, cuando se produce el incidente del presidente Jacobo Arbenz de Panamá hacia Guatemala para incorporarse a esa lucha, salió Che Guevara. Sí, bueno, le voy a decir, el Che Guevara se fue a hospedar a una pensión, ¿sí?, que se llamaba la Pensión Abril. Después de haber salido de Panamá. Sí. Porque él estuvo aquí en la casa de la familia Tomlinson, se fue por Centroamérica y se incorporó a la lucha de Jacobo Arbenz, que era presidente. Pues él intentó expropiar las tierras de la United Fruit. Bueno, ese se llamó el decreto 900. Háblenos un poquito de eso. Pues le voy a contar primero anecdóticamente. Che Guevara llegó a Guatemala. Es bueno advertir a nuestro oyente que todavía Che Guevara no era lo que era Che Guevara. Todavía apenas estaba empezando. Él llega a Guatemala. Sí. Y se hospeda en una pensión enfrente a la iglesia Capuchinas. Ajá. Pensión que se llamaba Pensión Mesa. Ajá. Pensión Mesa. La oficina de mi padre de abogado era en la casa vecina a la Pensión Mesa. Y resulta que mi padre era de los pocos diputados del Congreso que era de la oposición. Entonces el Congreso de la República queda a cuadra y media de la oficina de mi papá. Entonces mi papá iba caminando siempre al Congreso cuando había sesión. Y muchas veces hizo esa trayectoria acompañado del Che y de otros más que se llamaban los legionarios, que estaban metidos ahí en el gobierno de Arbenz, apoyando determinado tipo de cosas, y bromeaban y todo, ¿verdad? Así que ese personaje no era lo que después llegó a ser la leyenda cuando salió, bueno, cuando la Revolución Cubana. Eso yo le estoy hablando a usted en 1953. 53, 54. 54. Ajá, sí. Y ya después el Che
agarra revuelo la revolución del 59. 59, sí. 59 y después ya se convierte en Bolivia. Lo que sucede con el Cheque después de Guatemala, pasa a México, sí, conoce a Fidel Castro, se incorpora al movimiento 26 de julio, desembarcan en el Grama, con el Grama en Cuba, empieza la lucha desde el 53, 56. Ahora, acuérdese usted que gran parte de todos estos revolucionarios de la época, su meca era Guatemala. Claro. Porque fue la época en que Arbenz, el gobierno de Arbenz, el presidente Jacobo Arbenz Guzmán, sí, se declara el primer Estado socialista de América. Ajá. En la famosa reunión de cancilleres de Caracas, en la que está el famoso discurso pronunciado por Willy Toriello, que fue en ese momento el canciller. Y digamos, yo tengo ese discurso y quiero decirle que leo ese discurso ahora y es un discurso bien liviano, pero en aquel momento representaba muchísimo para los intereses coloniales y entonces fue un gran revuelo el que causó. Si mal no recuerdo, durante la presidencia del Jacobo Arbenz, el 40% del territorio de Guatemala estaba ocupado por la United Fruit. No era tanto, pero era, ¿qué le voy a decir? Haya sido el 10% o el 20%, no es importante, es que eran de las mejores tierras, tanto en Tiquizate como en el norte del país. Pero la United Fruit Company no era solo el poder de las tierras que tenía, sino que era la dueña del ferrocarril, era la única forma que existía de comunicarse de este a oeste y de norte a sur. Así que cómo se unían los océanos por el ferrocarril y cómo se comunicaba la frontera de México con la frontera de El Salvador por el ferrocarril. Guatemala, la ciudad de Guatemala, por ferrocarril había que llegarle porque las carreteras eran muy malas, muy pobres, muy... Entonces la United Fruit Company además era la dueña del puerto, sobre todo. Era la que manejaba totalmente. O sea, en aquella ocasión Guatemala pareciera un estado de los Estados Unidos. Bueno, era como muchos llamaron, ¿verdad? Las Banana Republic, la influencia de la United Fruit Company, es decir, el gerente de la United Fruit Company en Guatemala era mucho más importante que cualquier ministro, definitivamente a la par del embajador de los Estados Unidos. Sí, ingeniero Jorge Serrano Elías, empezamos a hablar de su libro La Guayaba tiene dueño, el secuestro del Estado de Guatemala. Claro, hemos rociado esta conversación con un poquito de historia porque es bueno que nuestros oyentes sepan algo de qué es Guatemala. Guatemala no es un paisito, Guatemala es un país lleno de aspiraciones, lleno de luchas, lleno de anécdotas, lleno de historias. Y en su libro usted relata mucho de estas cosas. ¿No es así? Sí, así es. Bueno, entonces, comunícanos un poquito algo más sobre su libro. Mire, antes de entrar al libro, yo quisiera decirle, por ejemplo, Guatemala fue el primer país que se declaró socialista. En el año 56, ha de haber sido. La Constitución de 1945 de Guatemala es una... Bueno, primero la de 1876 fue la Constitución liberal. Permítame un segundito. Si Guatemala se independizó el 15 de septiembre de 1821, ¿cuándo se produjo la primera Constitución? En 1800, bueno, obviamente en 1821 hubo una, pero esa fue una constitución temporal. No temporal, pero que estaba muy bañada de todavía los conceptos coloniales, digamos. Todavía, como dice Severo Martínez, jalaba las mañas del criollo, ¿no? Claro. La primera, digamos, constitución revolucionaria de Guatemala, que fue realmente como una gran revelación para América Latina, no solo para Guatemala, fue la de 1876, cuando se proclama la reforma liberal, que se declara la laicidad del Estado, se hacen las grandes reformas liberales de finales de siglo, se elimina la prohibición del divorcio, se genera la educación pública, es decir, fue una revolución muy fuerte. O sea, esa constitución sacudió las estructuras políticas y sociales del país. Sí, después de la guerra pues, que hubo contra el gobierno conservador, claro, y que entra
don Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados. Eso fue innovador en toda América Latina, en donde muchos países siguieron con concordatos y todo hasta mediados del siglo pasado y más. La otra constitución que marca un hilo diferente en América Latina y muy autónomo es la constitución de 1945 de Guatemala, que es, yo diría, de las pioneras en América Latina de introducir los conceptos socialdemócratas dentro de la constitución. Y esa es una constitución que es emblemática. Y para nosotros son los dos cambios constitucionales grandes del país, el liberal del 76 y el socialdemócrata, podríamos así decirlo, o socialista del año 45. Lamentablemente, yo creo que nosotros los guatemaltecos nos adelantamos mucho. Un día conversando con el doctor Arévalo me lo dijo, la enfermedad del infantilismo nos hizo mucho daño, del infantilismo de izquierda nos hizo mucho daño. Nos tocó entrar en un mundo en que ya estaba confrontado. Entonces, todos estos muchachos, como el Che Guevara y como todos que llegaron a Guatemala, ellos ya no miraban las horas de llegar a un Estado comunista, digamos. Y entonces querían precipitar. Precipitaron. Realmente pasó con Arbenz lo que posteriormente pasó con Allende. Hoy usted lee, yo le decía, lee usted el discurso de Willy Toriello en la asamblea de Caracas, de cancilleres, y usted ese discurso lo encuentra a la altura de un discurso moderado, digamos, pero en aquel momento fue el escándalo mundial. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama se definía o se hacía ver como que era demasiado avanzado para los planteamientos del imperio en ese momento. Sí. Ingeniero Jorge Serrano Elías, periodista Emilio Sinclair, este Estado de los Continentes asistido en los controles por Osvaldo González. Cuando usted toma posesión del cargo de presidente de Guatemala el 14 de enero de 1991, usted no tenía la mayoría en la asamblea, se alió con dos partidos más, ¿no? Entonces, ¿cuándo usted descubre que hay corrupción? Mire, es que aquí yo lo relato en mi libro, La Guayaba tiene dueño. Sí, ¿por qué la guayaba tiene dueño? Bueno, déjeme contar. La guayaba es una fruta que a todos nos gusta, ¿verdad? Que se hace una jalea deliciosa y que todos comemos guayaba. Pero en Guatemala la guayaba le dicen a la presidencia. Entonces lo que quiere decir este título para cualquier guatemalteco es que la presidencia tiene dueño. Y que esos dueños son los que tienen secuestrado al Estado. A partir de este momento que sale su libro, entonces ya sabemos que la guayaba tiene dueño, o sea, la presidencia de la República de Guatemala tiene dueño. Tiene dueño. Perfecto, continúe, por favor. Okay. ¿Qué es lo que acontece? ¿Dónde arranca mi pecado, como yo lo declaro? Es que el gran capital guatemalteco, no todo el sector privado, el gran capital, los 5, 6, 10 dueños del país, ellos hacen su esquema y dicen, bueno, aquí el siguiente presidente de Guatemala es o Jorge Carpi o Álvaro Arzú. Y entonces cierran filas y dicen, toda la plata va para Carpi y para Arzú. Y no le demos plata a ninguno más. En esa coyuntura yo era una tercería. Yo rápidamente me di cuenta que no iba a tener el acceso que ellos tenían a los medios de comunicación y que iba a tener a todo el establishment en contra mía. Yo no tenía prensa. Pero a pesar de eso gana. Pero él le voy a contar qué fue lo que tuvimos que hacer para ganar. Nosotros tuvimos que hacer para ganar es montar una estrategia totalmente diferente y en base a mis recursos. El que financia mi campaña fui yo. Entonces, ¿cómo lo hice? Muchos asesores me dijeron, Jorge, no puedes competir con esta gente, porque el tercer candidato era Alfonso Cabrera, que era el del gobierno. Cierto. Entonces esta gente tomaba la televisión y tomaba la radio e inundaba los periódicos en una forma impresionante. O sea, tenía la mentalidad controlada. Tenían, pero por una técnica muy vieja en educación que se llama el repetitivo. Claro, sí. Repite, 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 repite. Entonces yo dije, yo no tengo cómo entrar a competir en presencia en estos medios con ellos. Entonces lo que yo hice es que compré un laboratorio de
de televisión y monté uno de radio. Y entonces yo dije, les voy a competir con calidad. Y en los medios nosotros competimos con calidad. Ellos teníamos más o menos una presencia de 4-1, pero los anuncios míos eran demoledores, porque iban así como este libro, directamente a pegarle al Estado. Y el anuncio se llamaba Los mismos no, y era con la música de María Cristina Me quiere gobernar. No sé si ustedes se recuerdan. Sí. María Cristina decía, los mismos nos quieren gobernar, pero no vamos a seguirles la corriente, porque ya sabe todita la gente que los mismos no saben gobernar. Y entonces aquello fue pegando y pegando. Ese era un soncito cubano, ¿no? Sí, salían los niños cuando salían los anuncios míos muy alegres con mucha gente y todo, a bailarlos y a verlos enfrente de la televisión. Entonces, no importaba que ellos vinieran con 10. Nosotros metíamos uno, pero ese uno fue el que fue fijando. Sí. ¿Mm? O sea, fue calar de la opinión pública. Y yo no hice más mítines, sino que agarramos 2 buses y le montamos equipos de sonido a cada uno de los buses y un panel blanco. Entonces se lanzaba un bus en cada uno de los municipios del país y empezaba a caminar y detrás iba caminando yo. Cuando la gente oía la música venía, yo saludaba a gente, entregaba fotos y daba un discurso de 7 minutos. Mientras tanto el bus que venía atrás se iba para adelante y empezaba a hacer bulla. Entonces yo en un día daba 30 discursos. Total es que del 7 de junio al 11 de noviembre de 1990, yo le di la mano a 400,000 gentes. Yo me puse la obligación de darle la mano por lo menos al 10% del electorado de cada municipio. Cuando usted gana, hubo necesidad de una segunda vuelta. Exacto. Entonces vuelve y gana. Ahí gané con porque no ganó con la cantidad de votos que se requería. Para la primera vuelta no, la primera vuelta yo saqué 25% de votos, por Ricardo 25 puntos. A la segunda vuelta yo saqué 68%. Se aplastó. Aplasté, es decir, todo lo que había lo recogí, lo metí en la bolsa y quedé presidente. Entonces, esto es el gran problema que surge en mi gobierno, porque esta gente que había propiciado las otras 2 candidaturas se dieron cuenta al día siguiente que yo ya era el presidente de la República. ¿No pensaron, ingeniero Jorge Serrano Elías, que usted se convertía en un taco de dinamita para sus intereses personales? Bueno, yo creo que ellos lo que pensaron fue la angustia de que ellos sí me conocían a mí y que sabían que yo era un poco difícil de manejarme. Por eso es que ellos decían que yo me creía el rey Salomón y no un pinche presidente. Claro. Y yo les contestaba, no señores, no soy ni el rey Salomón ni un pinche presidente, soy un presidente y me van a respetar. Y ese fue un problema muy serio, porque imagínese usted, yo no había tomado posesión y ya ellos se presentan a mi casa con una lista y me dicen, mira, no estamos de acuerdo en que tú nombres a Catalina Soberana presidente del Congreso porque ella es de mucha izquierda. Entonces nosotros te recomendamos que pongas a estas personas y hablamos con todos los diputados para que te apoyen en esto. O sea, usted toma posesión el 14 de enero de 1991. Exacto. En diciembre ya lo estaban mortificando. No, eso fue 3 días antes de tomar posesión, que ellos no querían que yo... Enero de 91. Entonces yo agarré la lista que ellos me llevaron, la vi y les dije, miren, los felicito, porque ustedes acaban de confirmar a Catalina de presidente. Los tipos salieron de ahí, no encontraban el acuerdo. Y entonces, después que no estaban tan de acuerdo en el programa de paz mío, como yo cuento en el libro, ¿acaso ellos me eligieron a mí? Si ellos hubieran ganado las elecciones, hubieran hecho con el proceso de paz lo que quisieran. Pero el que ganó las elecciones fui yo tenía un compromiso ante el pueblo, y después ellos me acusaban de que yo estaba llevando el proceso de paz muy rápido. ¿No? ¿Qué imbécil sería yo si teniendo posibilidades de llevar un proceso de paz rápido, lo iba a retardar simplemente para que ellos pudieran acomodar sus intereses económicos? Eso no estaba en mi plan. Bien, usted acaba de redactar un libro que tiene 352 páginas, pero usted tiene argumentos suficientes para hacer un libro de 500 páginas. ¿Por qué se concentró tanto material informativo en 352 páginas? Bueno, porque este es el libro que para mi criterio
está haciendo reflexionar a la conciencia nacional. Mire, usted dice las conciencias nacionales, nacional. lo que indica que este libro no solo va dirigido a Guatemala, va dirigido a todos los grupos políticos del continente y más allá. Yo creo que sí, y ya de hecho, ya hay ¿cómo se llama?, empresas noticiosas que han empezado a descubrir el libro y que ahora me están pidiendo ya que yo dé declaraciones, pero como yo estoy aquí preso en Panamá por una serie de marofias que han hecho los poderosos, los dueños de la guayaba, ¿usted no cree que cuando ya me resulta difícil salir? No puedo. Entonces, lo que sí es que el libro está saliendo por mí, porque ahora estoy dando en Guatemala, por ejemplo, la gente está como despertando. Tenemos una página web, estamos en Facebook. Usted no hizo una página web, ¿por qué no nos da la dirección? Es www.laguayabatinedueno.com. Esa es la página web. Y el que quiera escribirnos es laguayabatinedueno@gmail.com. ¿Usted no cree que con este libro usted está despertando a un pueblo que prácticamente estaba dormido? Y entonces no extrañar que haya un movimiento popular que pida su retorno a la presidencia. Bueno, de hecho ya se está dando. Porque ahorita realmente me piden conferencias por internet, grupos políticos de casi todos los sectores. En los canales de televisión he estado en las entrevistas más importantes. En la radio casi tengo 2 o 3 entrevistas por semana de 45 minutos, 1 hora en cada radio. Y la cantidad de gente que se comunica con nosotros a través de Facebook y a través de Twitter y de todo eso es impresionante. Y lo que me impresiona mucho es tanta gente pidiéndome perdón. Es decir, nosotros lo juzgamos, nosotros no sabíamos por qué no habló antes, pero no cabía hablar antes. Sin embargo, ahora, por ejemplo, ya hay un medio escrito que me sorprendieron, que me están invitando a que haga una columna, y lo cual, eso yo no lo miré por 20 años. Yo podía mandar la opinión más fuerte que usted se puede imaginar y la agarraban así, la botaban a la basura. Yo tenía una sola forma de comunicarme con la gente y era esporádicamente cuando algún periodista que me tenía simpatía de la radio, con motivo del aniversario del golpe o con motivo de algún chanchullo que iban a hacer, me llamaba para que yo diera mi opinión y así hiciera una denuncia. Pero eso fue toda la comunicación que yo tuve. Esta es la primera vez que realmente yo estoy teniendo una comunicación con el pueblo de Guatemala. Y solo para contarle una cosa, ahorita ya en Guatemala ya declararon el libro La Guayaba tiene dueño, el secuestro del Estado de Guatemala, el BCL Chapín, así le llaman. En Guatemala. En Guatemala. Entonces no es extrañar que la fiebre se expanda por toda América Latina. Primero Dios. Sí. Hablando de Dios, yo estuve leyendo el libro y usted dice aquí: a Dios Padre Todopoderoso, a Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Salvador, y al Espíritu Santo, nuestro gran Consolador y Consejero. Se refiere al Dios, porque nosotros los panameños decimos que Dios es panameño, ahora resulta que Dios es guatemalteco. Dios es de todos. Sí. Dios es de todos. Y realmente yo así empiezo mi vida, dedicándose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque yo estoy absoluta y totalmente convencido que lo que nosotros hemos pasado, estos 20 años de persecución, hubiese sido imposible sobrevivir y aguantarla si no hubiéramos tenido el respaldo. Bien, y hemos hablado del libro La Guayaba tiene dueño, el secuestro del Estado guatemalteco. También sería conveniente que usted nos diga en Panamá dónde se está vendiendo, porque este libro ha llegado a mis manos por gentileza suya. Y veo que el contenido del libro tiene material explosivo. Este libro hay que leerlo con cuidado, porque eso va despertando las mentes que viven en el oscurantismo, que no saben qué fue lo que pasó en Guatemala durante su gobierno. Entonces, ¿dónde se puede comprar el libro? Pues, mire, ahorita no hablemos de comprar, adquirir el libro. Esta es una obra de arte. En Excedra. Continúe, sí. Está en Excedra
Ajá. Está ¿cómo se llama en Universal Book, está en River Beat, creo que muy pronto vamos a estar en Arrocha, vamos a estar en el interior del país, estoy luchando para que se pueda tener en el interior del país. Pues este es un buen libro para reflexión de gobernantes y gobernados. O sea, también se lo recomendamos a los gobernantes y gobernados panameños. Así es. En el fondo hay como cierto mensaje. Mire, es que lo que sucede es que yo lo último que quisiera es que algún día Guatemala se encontrara en la situación de que Panamá llegara a la situación de un estado fallido como... A Dios que nunca llegue. Pero es materia de poner la pica en Flandes. Y realmente yo siento que mucha gente va a... Y es la pretensión que yo tengo con el libro, es que sirva para una reflexión, no solo en Guatemala, sino en América Latina. Bien. Y porque mire, el respeto a los derechos de los poderosos es importante, créanme que es importante, pero no debe ser eso un obstáculo para que el que no es poderoso también tenga derechos y se le respete. Así es. Es la única forma que nosotros podemos garantizar en una sociedad que el bien común prevalece. Y créame que el bien individual no es igual al bien común, porque el bien del poderoso, de cualquier tipo, sea político, económico, lo que sea, siempre va a tener un cristal de su conveniencia. Va a ver los hechos a través de un cristal que a él le conviene, pero ese no es el cristal social que nosotros necesitamos en Guatemala para redimir esa sociedad. Ahí se necesita un cristal que realmente tenga más solidaridad, más equidad, más caridad, más amor, porque de otra forma, mire usted a dónde hemos llegado en Guatemala. 99.7% de impunidad. Quiere decir que es un escándalo. Cada 100 crímenes que se cometen en el país, no se llega a castigar ni siquiera uno. Uno no se llega a castigar. Este Cablo Continente, soy Emilio Sinclair, asistido a los controles por Osvaldo González. Se trata del expresidente guatemalteco, ingeniero Jorge Serrano Elías. Ingeniero, hay un movimiento en ebullición. Hay algo que se está hirviendo allá en la clase política de Guatemala. No es extrañar que lo pidan que regrese como líder. Usted tiene más de 20 años de estar aquí en Panamá. Sí. ¿Aceptaría usted regresar a enderezar un país que básicamente está torcido? Mire, yo le voy a decir la verdad. Yo amo mi país y si puedo hacer algo por mi país, lo voy a hacer, definitivamente. Sí me he dado cuenta por la cantidad de mensajes que recibimos, porque se juntan 10, 12, 15 gentes y me llaman y entonces van pasando uno por uno al teléfono, o bien hacemos una cita y nos vemos por Skype, y así es en Santa Rosa, como en Huehuetenango, como en San Marcos. Hay profesores que han pedido que el libro se declare como libro de texto obligatorio. Así es. En algunas clases en la Universidad Nacional. Sí. Pero no es, fíjese que es una cosa bien rara, porque no es que el pueblo de Guatemala no tenga conciencia de lo que en el país está pasando. Lo que pasa es que es un pueblo que está tan alienado que no ha habido quien tenga el valor de poner las cosas juntas, darles una interpretación histórica y llamar con nombre y apellido a los responsables. Aquí tuvimos un líder político que dijo, volveremos. Podríamos escuchar eso mismo del ingeniero Jorge Serrano Elías. Bueno, si algo yo quisiera sería algún día poder volver a mi país y hacer algo por él, porque me duele verlo en la situación en que está. Eso lo he dicho y lo repito. No es justo que incapaces, no es justo que corruptos, no es justo que la gente que deleznablemente ha mantenido oprimido y amenazado a mi país tenga preeminencia en la política, tenga preeminencia en el control social y cultural del país.
Bien. Usted ve, por ejemplo, lo que yo relato aquí de las expresiones de la BBC de Londres, un país en donde el crimen organizado y el narcotráfico controla hasta la cultura. Eso es horrible. Espantoso. Espantoso. Y eso fue lo que yo denuncié hace 20 años. Yo no es que lo estoy diciendo ahora porque yo estoy ardido por la persecución que me han montado y por las penas que me han hecho pasar. No, yo lo dije cuando estaba en el poder y ahí está escrito. No es algo nuevo, es algo que se dijo hace 20 años y se lo canté bien claro a todo el país. Hoy, olvídese, hoy el narcotraficante es un señor en Guatemala. Y máxima que los gobiernos que participaron con ellos les quitaron las bases militares de los lugares donde ellos tenían que pasar. Y ellos creyeron que iban a seguir siendo los narcotraficantes guatemaltecos los que iban a fluctuar eso. Pero de repente a esos mismos militares que el ejército desplazó, a muchos de ellos los contrataron los Zetas. Y los Zetas agarraron a ese contingente bien preparado militarmente, lo incorporaron en sus filas. Y esa es gran parte de la tragedia que tenemos hoy en Guatemala y en México. Cuando un americano de mucho rango me preguntó a mí que si yo, como expresidente de Guatemala, tenía alguna idea de cómo podría atacarse el problema de México, le dije, tienen que atacar Guatemala primero. Sí. Y le voy a explicar por qué. Porque el problema de México, cuando empezó la presión norteamericana y la presión de este gobierno en serio, se desplazó hacia Guatemala. Y hoy, nos guste o no les guste, Guatemala es el santuario del delincuente. México es la frontera de América Latina con los Estados Unidos. No, ya no. Inmediatamente, sí, eso es lo que iba a decir, ya no. Ahora resulta que es Guatemala. Guatemala es la real frontera hoy de Estados Unidos, de América Latina con los Estados Unidos. Pero con un problema. México todavía tiene policía, México todavía tiene ejército, México todavía tiene instituciones. México es un país más grande que tiene alguna forma de defenderse. Claro. Guatemala no tiene instituciones, sus jueces se venden, sus diputados se venden, los bancos de Guatemala en gran parte están participando en el lavado de dinero. Entonces es un paraíso. Como yo digo en mi libro, mire, si le llegan a legalizar el narcotráfico como lo quiere el actual presidente, Guatemala se convierte en el país de Alicia, en el país de las maravillas. Sí, usted lo ha dicho para los narcotraficantes, usted lo ha dicho, el actual presidente ha recomendado, ha sugerido legalizar las drogas. Imagínese. Eso lo hizo hace poco, hace un mes. Legalizar el narcotráfico para quitarles la criminalidad a quienes lo ejercen. Eso es una aberración. Si usted entra a la página nuestra, La Guayaba Tiene Dueño, y lee la propuesta mía hace 20 años. ¿Cuál fue la propuesta mía hace 20 años? Declaremos el narcotráfico delito de lesa humanidad. Y lo vuelvo a decir, eso debe ser declarado delito de lesa humanidad. Y le explico por qué. Cuando usted dice y ve las críticas que se hacen que los Estados Unidos no hace suficiente, bueno, los Estados Unidos se gasta $30.000 millones en combate al narcotráfico. Pero eso no es el costo que para los Estados Unidos tiene eso, ni en los miles de millones de dólares que Europa se gasta. El costo está, primero, en esos 30.000 millones que se gastan, pero después está en salud pública, la cantidad de gente que es dañada por el narcotráfico, la cantidad de gente que en términos de su trabajo y de su desempeño social queda inhabilitada porque se le queman las neuronas. El rendimiento es menor, la cantidad de gente que tiene que tener presos. Exacto. Y luego el crimen que eso fomenta, la cantidad de acciones criminales que fomenta, y luego las taras y las enfermedades. Entonces, cuando usted viene y hace un análisis no solo económico, sino que social de la droga, a mí se me para el pelo que alguien pueda decir, mire, no, legalizamos la droga. ¿Cómo va a ser?
La droga no puede legalizarse, es que no es ni cerca de lo que es el alcohol, ni el tabaco. Sí, la droga fue sugerido por el presidente de Guatemala. Pues sí, pero mire usted la divergencia. Él sugiere legalizar el narcotráfico y la droga. Yo 20 años antes sugerí públicamente, y está en los anales de la historia de mi país, el día que di el golpe contra el Congreso y la Corte, que declaráramos crimen de lesa humanidad el narcotráfico. Bien, este es Cada Continente, soy Emilio Sinclair, nuestro invitado especial, el ingeniero Jorge Serrano Elías. Estamos asistiendo a controles por Osvaldo González. Ingeniero, su libro es un mensaje, es un taco de dinamita que va a llegar a la conciencia de muchas personas. Estamos a punto de terminar este programa, nuestro verdugo principal, El tiempo. Entonces, un mensaje a la humanidad, a aquellas personas que todavía creen que este es un mundo de relajito y no están poniendo atención a lo que está pasando, sobre todo el pueblo guatemalteco. Usted dijo una cosa, usted dijo, ¿cómo es posible que en 350 páginas? Mire, esta fue una de las discusiones que tuve con mis hijos, porque sí, porque son 355 páginas y usted 55. Ya subió un poquito. 52 páginas. La tercera edición ya va sí. con 370. Bueno, sí, pero usted tiene muchas cosas que decir bueno, y muchas cosas que revelar. Me extraña que con tanto documento que usted tiene, que ahora con tan poquito. Bueno, es que le quiero decir una cosa. Este es dedicado al secuestro del Estado. Tiene un segundo libro que se llama La sopa de cebolla, reseña de una traición contra la paz, de una conspiración contra la paz, en donde cuento cómo se dieron las alianzas de los grupos poderosos del país. Para despojarlo usted de la presidencia. Y sí, en realidad para despojarme de la presidencia, pero para parar el proceso de paz con la dinámica que traía. Porque usted sabe que yo fui el que firmé el primer acuerdo en Oslo. Yo no sé cómo no me mataron, yo eso es lo que le doy gracias a Dios, después de todo lo que yo he conocido. Sí, mataron a Monseñor Gerardi, mataron a Danilo Varías, mataron a todos los que quisieron en aquí. A mí, gracias a Dios, Dios me protegió y todo eso. El otro libro que estoy haciendo, que va a ser un libro histórico, que ese sí va a ser mucho más documentado, es un libro que todavía no sé cómo se va a llamar. De repente le ponga el guacamolón en conflicto, porque el guacamolón le dicen al palacio en mi país. Entonces, ¿a qué se debe? Mire, yo nací en 1945. Ahí en el que se produjo la famosa constitución. Exacto, pero yo nací en el 45, cuando se establece realmente la Guerra Fría. Y llego a la presidencia en el 91, cuando prácticamente se estaba terminando la Guerra Fría. Así que mi generación, nosotros sí que estuvimos en el congelador, porque estuvimos en una Guerra Fría. Todo eso condicionó nuestro desarrollo intelectual, todo eso condicionó nuestra participación política, todo eso vimos cómo mi país se desangró. Entonces ese es el tercer libro, que es toda la historia de mi vida enlazada con la de mi padre durante todo el periodo de la Guerra Fría. Y ese es el tercer libro. Y el cuarto libro, que también ya estoy trabajando, que se llama La justicia en el laberinto, porque realmente nosotros, aquí entre usted y yo, no tenemos conciencia de justicia. Pero usted dijo, aquí entre usted y yo, y esto lo está escuchando el pueblo. Pues es el pueblo, pero como decía un panameño que estuvo de embajador ahí en Guatemala, aquí Jorge me decía en el seno de Abraham. Que no salga de aquí, pero que lo entienda todos los que nos están oyendo. No tenemos concepto de justicia. Y entonces, al no tener concepto de justicia, cada quien acomoda lo que es correcto a su propia manera de pensar. Yo recomiendo. Y eso es triste. Y eso es una cosa en la que el sajón sí nos lleva a ventaja. Porque esos sí tienen conciencia de que la ley es para cumplirla, no nosotros. La ley es para que la cumplan nuestros enemigos. Soy Emilio Sinclair, Cada Continente, asistido en los controles por
Osvaldo González, yo recomiendo a la clase política panameña, no a la clase, a todos los panameños, sobre todo a los intelectuales, leer este libro, La Guayaba tiene dueño, del ingeniero Jorge Serrano Elías, presidente de Guatemala de 1991 a 1993. Se trata sobre el secuestro del Estado de Guatemala. Van a encontrar hechos parecidos a lo que está sucediendo en Panamá. Mensaje final, ingeniero. No, el mensaje final es que creo que este es un mal endémico, no solo de Guatemala, de Centroamérica, Panamá. O sea, la lepra política no se... No, esto es un mal que está latente en todo nuestro continente. Si algo yo quisiera con este libro es promover hasta cierto punto un diálogo franco y hacer conciencia, porque si algo yo no quisiera es ver a América Latina en la situación en que está Guatemala. Bien. Imagínense usted que el país de España diga que Guatemala es la Somalia de América Latina o el Haití de Latinoamérica. Sería horrible que América Latina fuera por esos sentidos. Hemos terminado.